Hola chicos, en este video vamos a realizar un repaso sobre la Revolución Mexicana y esto lo haremos a través de una serie de preguntas que te iré realizando, por lo que es necesario que vayas recordando las fechas importantes sobre los acontecimientos que marcaron el rumbo de la Revolución Mexicana. Pues bien chicos, vamos a iniciar con el repaso. Te voy a mencionar la pregunta y te voy a dar unos segundos para que pienses la respuesta. Iniciamos con la primera. ¿Recuerdas cuál era la situación general del país durante los últimos años del Porfiriato? La situación general del país durante los últimos años del Porfiriato se vivía una situación de descontento entre varios sectores de la población, porque, aunque Porfirio Díaz impulsó una gran modernización del país, al mismo tiempo la desigualdad social aumentó. ¿Acertaron, chicos? ¿Listo, chicos? Vamos con la siguiente. ¿De qué trataba el Plan de San Luis? El Plan de San Luis trata de que desconocía a Porfirio Díaz como presidente e invitaba a levantarse en armas contra la dictadura el 20 de noviembre de 1910. Por eso se dice que esta fecha es el inicio de la revolución. Este plan es proclamado por Francisco I. Madero. ¿Acertaste? La pregunta número 3 es: ¿qué pasó después de que derrocaron a Porfirio Díaz? Después de que derrocaron a Porfirio Díaz, se convocó a elecciones y en ellas resultaron ganadores Francisco I. Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente en 1911. La Revolución Mexicana estalló con la intención de cambiar el sistema político de México, que en ese momento era una dictadura, pero a este proyecto se fueron sumando otras inquietudes y demandas. ¿Acertaron, chicos? Siguiente pregunta, chicos. ¿Sabes en qué consistió la Decena Trágica? La Decena Trágica consistió en un golpe de estado del ejército contra Madero. Fue cuando el general Félix Díaz atacó el Palacio Nacional con Madero y Pino Suárez adentro, exigiendo la renuncia de ambos. Después, Huerta los traicionó y usurpó la presidencia. ¿Acertaron? Pregunta número 5. ¿Por qué renunció a la presidencia Victoriano Huerta? Victoriano Huerta renunció a la presidencia porque no aguantó la lucha contra el ejército constitucionalista, que estaba al mando de Carranza, y que se dividió en 3 grandes grupos, además de que Huerta estaba perdiendo grandes batallas. Se quedó sin apoyo del extranjero, sin armamento ni comida para sus tropas. Después de que Huerta renunció, hubo un enfrentamiento entre las facciones vencedoras, del cual salió victorioso el bando constitucionalista. Y pacificado el país, se convocó a elecciones y Carranza fue electo presidente. Mientras Carranza era presidente, se proclamó la Constitución Política de 1917. ¿Lograron acertar? Pregunta número 6. ¿Cuáles eran los artículos principales de la Constitución Política de 1917? Fueron 3 artículos. El tercero trata del derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria, que debe ser impartida por el Estado. El 27, que se refiere a la propiedad de la tierra y que tenían que ser devueltas las tierras a los campesinos. El artículo 123 versa sobre los derechos laborales, como el derecho a la huelga, al salario mínimo y a la jornada de 8 horas 6 días a la semana con un día de descanso.
Es importante recordar que en la Constitución de 1917 los derechos de los niños tuvieron un lugar central, pues el artículo 3 y 123 garantizaron su derecho a la educación y prohibieron el trabajo infantil. ¿Acertaste? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el lema con el que Francisco I. Madero se levantó en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz? El lema de Francisco I. Madero decía: sufragio efectivo, no reelección. ¿Le atinaste? Pregunta número 8. ¿Cuál era el principal objetivo de Francisco Villa? El principal objetivo de Francisco Villa era repartir las tierras entre pequeños propietarios individuales. ¿Acertaste? Pregunta número 9. ¿Cuál era la diferencia entre los objetivos del reparto agrario de Francisco Villa y Emiliano Zapata? La diferencia entre los objetivos del reparto agrario de Francisco Villa y Emiliano Zapata es: Villa quería repartir las tierras en pequeños propietarios individuales. Por otro lado, Zapata quería repartir las tierras entre comunidades y decía: la tierra es de quien la trabaja. ¿Acertaron? Pregunta número 10. ¿Cuál fue la prioridad de Carranza durante su gobierno? Carranza quería establecer un orden constitucional que tuviera como base una constitución política totalmente nueva. Para Carranza era muy importante que las demandas sociales de los movimientos revolucionarios quedaran plasmadas en forma de leyes. ¿Acertaron? Última pregunta. ¿Por qué le llaman el último caudillo de la revolución a Álvaro Obregón? Le llaman el último caudillo porque él fue el líder militar y popular al que le tocó vivir la última parte de la revolución, y con su gobierno comenzó la reconstrucción del país. Durante su gobierno, Obregón tuvo un interés especial en cumplir las aspiraciones revolucionarias y conciliar las distintas demandas sociales que existían. ¿Acertaron? Tomen en cuenta que la Revolución Mexicana fue un proceso marcado por grandes cambios. Se derrocó la dictadura de Porfirio Díaz y luego también al gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta. Se luchó por ciertos derechos sociales como la propiedad de tierra y por los derechos laborales. Además, se promulgó la Constitución Política de 1917, que es la que nos rige hoy en día.